Recuerdo ese día saliendo del baño que dice Celia, el padre, a su hija. Pero bueno, tía, la madre que hizo. Hostia, no la creyeron. Desde ese día sentí que mi mirada del mundo cambió. Hoy les contaremos la historia de un arrancamiento, la historia de la infancia que nunca te contaron, una historia que no es la mía, pero sí la de miles de mujeres y criaturas de familias de este país democrático. ¿Por qué esta historia ocurre en una familia? Porque una familia vive en una casa y tú lo primero que ves es la terraza, lo que se ve de puerta para afuera. Soy Pamela Palenciano, activista feminista. ¿Ustedes saben lo que es un punto de encuentro familiar? ¿Cómo que tu padre te pega, cariño? Recuerda, si nos mientes, la nariz se pone así de roja, tesoro. La primera mamá que llegó a mi vida, Amparo, donde me cuenta cómo su hija ha dicho claramente ser abusada sexualmente, que a la madre no la creen y que la niña va a acabar con el padre, que es el abusador. Yo ya conozco a 5 madres que sobre todo habla de abuso sexual, pero dice, luego hay muchas que los padres maltratan físicamente o psicológicamente a los críos y acaban los críos con el maltratador. Digo, ¿pero eso por qué? Y ahí me acerco a las madres protectoras. Las madres protectoras son mujeres que acaban siendo heroínas sin decidirlo. Son heroínas porque están rompiendo una lanza sin ellas querer y a través de un dolor enorme, ¿no? Madres que sí protegen y creen, y las que protegen son las que acaban al final perdiendo a las criaturas. Que cada una es de donde es, pero que les une una causa común, que es una bestialidad de la injusticia patriarcal. A tu madre se le va a caer el pelo. Yo digo una cosa, uno de padre sabe que se equivoca, coño. Pero la verdad va a salir a la luz. Yo llevaba ya tiempo acompañando Infancia Libre y ahora lo voy a decir públicamente. O sea, a mí cuando saltó yo ya estaba dentro. O sea, desde antes, yo lo puedo decir ahora porque ya ha pasado tiempo, porque me voy a mover de ciudad, porque me estoy también cuidando. Ellas fueron las que me fueron diciendo, ella y otras madres, hay que hacer una obra de teatro de esto. ¿Ustedes saben lo que es un arrancamiento? Mamá, mamá, ¿eres tú? La historia de la infancia que nunca nadie te va a contar, nadie, excepto nuestras madres. Iban todo el tiempo, hay que contar esta historia, y era, no, yo quiero entrenaros, y en todo caso dirigiros, y hacer como yo con él no solo. Y me dice que ella, no, nosotros no vamos a poder. Esto es una bestialidad, que no te creas que porque vayamos a terapia un día vamos a estar fuertes como para que nuestra voz sea la que nos pongamos en escena, incluso en un montaje coral, no lo vemos. Cuenta Silvia Aquiles que su fatídica historia comienza cuando su hija, con apenas 3 años, refirió abusos sexuales por parte de su padre. Era 2015 y tenía que sacar adelante a la menor y a un bebé de meses. Decidió denunciar y ahí fue cuando comenzó su infierno. Los pasos que siguen estas madres son, se suelen enterar por terceras personas, porque la propia criatura dice, no me quiero ir con papá, a veces son terceras personas en un diagnóstico pediátrico o del colegio, del psicólogo, que ha habido maltrato en sus 3 formas, psicológico, físico y sexual, que a veces no está el sexual, solo físico y psicológico, y entonces las criaturas dicen, no me quiero ir con papá. La madre dice, ¿cómo que no te quieres ir con papá? No, no me quiero ir con papá. Vale, pues yo voy a hacer todo lo posible y empieza el camino. Voy a hacer todo lo posible para que tu deseo y tu interés superior del menor se cumpla, que es que no vayas con tu padre que te hace daño. Entonces, cuando ella decide, voy a proteger que no vayas donde no quieres ir, empieza el calvario. En ese momento es que va a verle, el padre le va comiendo cada vez más la cabeza para que el vínculo con la madre se vaya distanciando. Y tu madre es la loca, tu madre es la zumbada. Tú no entregarías a tu hijo en el punto de encuentro y tú no lo llevarías el fin de semana con su padre. Pues si desobedecemos, entonces viene el castigo divino. Porque estamos en el seno de una familia española, núcleo punjante de la sociedad, del sistema y de la cultura. Con esta puesta en escena estábamos tocando una de las 3 esquinas, digamos, de la sociedad más complejas y donde normalmente nadie quiere ver. Y de las 3, la más delicada de todas. Hablar del abuso sexual infantil en la familia es de verdad desmontar todo el sistema del concepto familia. Es mejor tenerlo en silencio y darle su lugar al abuso sexual en la iglesia. Hay que ver los curas, hay que ver que no sé qué, que no sé cuánto, el profe el que te ha tocado, el director de teatro, ¿no? De esto hay cabida para hablar, pero es que, claro, es que es tan bestia que una criatura diga no es papá el que me lo está haciendo. Tras denunciar abusos sexuales a sus 2 hijos por parte del padre, ha perdido la custodia de ambos. Lleva más de 600 días sin ellos y se enfrenta a 3 delitos. Lo que estamos tocando es la médula del patriarcado. O sea, tocar al padre de familia es tocarle los huevos al tigre, como dicen en El Salvador también. Tú estás tocando la médula. Y puedes tocar la violación fuera, de crear, ¿no? El caso de la manada, bueno, ahí os dejo. Podemos hablar de abuso sexual en el trabajo, el maltrato de pareja, pero
tocar lo que sujeta al padre, que es tocar la familia como estructura, eso no te lo van a permitir nunca. Pero sí hemos puesto un poco de luz en esa oscuridad. Y es la obra que en Madrid solo la hago en el Teatro del Barrio porque está vetada, porque el Ayuntamiento de Madrid dijo que no podía programarla en Matadero ni en ningún espacio que tuviera que ver con la red de teatro de la Comunidad de Madrid, porque es una obra que habla de violencia institucional y que por tanto una institución no puede programarla. Ese es el argumento. Yo creo que ya es momento de que Arrancamiento se vea en el instituto. Pero eso sí que va a levantar un librerío de adolescentes diciendo mi padre también, así. Va a haber un Me Too brutal lo que va a salir ahí. Y se está viendo venir, ya hay un hervidero, ¿no? El Gobierno debe cumplir con su responsabilidad de garantizar que los niños, las niñas y las mujeres puedan vivir y prosperar libres de violencia. Alertan desde Naciones Unidas y esperan que el Estado reaccione. Creo que el Estado español tiene que pedir perdón cuanto antes, que nosotras podamos verlo además, tanto las madres como las criaturas, que ojalá que sea pronto, porque lo que ha conseguido es justamente dejar en manos de maltratadores, violadores y abusadores a las criaturas, con la base de que son sus padres, haz tu padre, ni modo, el padre que te ha tocado, Pero el movimiento social, sobre todo el movimiento feminista, también creo que nos toca a más de una poder reparar la falta de escucha que ha habido y la falta de empujar a que sea agenda, que lo han hecho algunas, pero no todo el movimiento. ¿Por qué? Porque la maternidad ha sido un tema que nosotras nos hemos dividido, ¿no? Ser madre te subyugas, ¿no? Como toda esta parte, y es como, es que a mí no me importa que los hijos de María o de Patrio o de Juana no sean mis hijos, sí lo son. Y no importa que yo sea madre para poder implicarme en esto, porque por eso también mi maternidad me ha movido a meterme en esto, ¿no? Es que no son el futuro, son el presente de la sociedad en la que yo quiero convivir.